mente, nada lo puede parar, él no tiene sin igual. Hello! Hola! Welcome to Superiglesia Discovery Challenge! Bienvenidos a la Superiglesia Discovery Challenge, Where each week we discover another truth from the Word of God. donde cada semana descubrimos otra verdad sobre la palabra de Dios. And the first thing that we're gonna do all Y lo together primero que vamos a hacer todos juntos is es worship! adoración. So where you are, you have to get ready! Así que donde estés, prepárate. Brinca, brinca en la luz de Dios, corre lejos de todo mal, brinca fuera de la oscuridad, corre a Cristo y dale tu amor. Brinca, brinca en la luz de Dios, corre lejos de todo mal, brinca fuera de la oscuridad, corre a Cristo y dale tu amor. Él es la luz, Él es la luz, Él es la luz, la luz. Él es la luz, Él es la luz, Él es la luz, la luz. Brinca, brinca en la luz de Dios, corre lejos de todo mal, brinca fuera de la oscuridad, corre a Cristo y dale tu amor. Él es la luz, Él es la luz, Él es la luz, la luz. Él es la luz, Él es la luz, Él es la luz, la luz. Brinca, brinca en la luz de Dios, corre lejos de todo mal, brinca fuera de la oscuridad, corre a Cristo y dale tu amor. Tú eres la luz, tú eres la luz, tú eres la luz, la luz. Tú eres la luz, tú eres la luz, tú eres la luz, la luz. Brinca, brinca en la luz de Dios, corre lejos de todo mal, brinca fuera de la oscuridad, corre a Cristo y dale tu amor, dale tu amor. Te doy mi amor, te doy mi amor. The story of today is about a very special meal. La historia de hoy es de una cena muy especial. Jesus and his disciples had come to celebrate the Passover together. Jesús y los discípulos habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua juntos. Passover was a time for Jewish people to remember how God had helped Moses and the Israelites escape from Pharaoh in Egypt. La Pascua era un tiempo donde los judíos recordaban cómo Dios había ayudado a Moisés y a los israelitas a escapar del faraón en Egipto. So Jesus and his disciples, they were meeting in a house to celebrate the Passover meal. Jesús y sus discípulos se reunieron en una casa para celebrar la cena de la Pascua. And during the meal, Jesus took some bread and thanked God for it. Durante esta cena, Jesús tomó pan y le dio gracias a Dios por él. And then he gave a piece of the bread to each one of the disciples and said, "This is my body." Luego les dio el pan a cada uno de los discípulos diciendo, este es mi cuerpo.
While they were eating, Jesus said something really strange. Mientras comían, Jesús dijo algo un poco extraño. One of you has an evil plan against me and is going to help my enemies. Uno de ustedes ha hecho un plan malvado contra mí y va a ayudar a mis enemigos. The disciples, they were surprised to hear this and wondered who amongst them would do such a wicked thing. Los discípulos estaban muy sorprendidos cuando escucharon esto y se preguntaban quién entre ellos podría hacer algo tan terrible. And then Jesus took a piece of bread, dipped it in some sauce, and handed the bread to Judas. Entonces Jesús tomó un pedazo de pan y lo mojó en un poco de salsa y se lo dio a Judas. And he said, Judas, go and do what you have to do. Le dijo, Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. And without saying a word, Judas got up from his seat, left the room, and went into the night. Sin decir una palabra, Judas se levantó de su asiento y se fue. And only Jesus and Judas knew what the evil plan was about. Solo Jesús y Judas sabían cuál era ese plan malvado. Next, Jesus took a cup of wine. Luego Jesús tomó una copa de vino. And he prayed and he thanked God for it and then told the disciples to drink some of the wine. Oró y le dio gracias a Dios por ella y le dijo a los discípulos que tomaran de ese vino. This is my blood. It is given to you for the forgiveness of sins. Esta es mi sangre, dada para el perdón de sus pecados. Jesus told them, I cannot be with you much longer. Jesús les dijo, no voy a poder estar con ustedes por mucho más tiempo. And when I am not here anymore, you shall eat the bread and drink the wine together like this meal we're having right now. Cuando ya no esté, deben comer el pan y beber el vino, justo como lo hemos hecho en esta cena que estamos teniendo. And when you do, remember me and everything that I have taught you. Cuando lo hagan, acuérdense de mí y de todo lo que les he enseñado. Jesus knew that it was almost time for him to suffer and die in Jerusalem. Jesús sabía que ya estaba llegando el momento de que él sufriría y moriría en Jerusalén. But the disciples, they could not understand yet what was going to happen. Pero los discípulos todavía no podían entender lo que estaba por pasar. The story of today was about a meal that Jesus was sharing with his disciples. La historia de hoy fue acerca de una cena que Jesús compartió con sus discípulos. And he said that we should do it to remember him. Y él dijo que debíamos hacerlo para recordarlo. But we still do it in church. Y todavía lo hacemos en la iglesia. And we call it communion. Y lo llamamos Santa Cena. So for our craft of today, we're going to make a craft that helps us remember. Así que para la manualidad de hoy vamos a hacer algo que nos ayude a recordarlo. And all we need for that is a paper plate, and if you have a stapler, Todo lo que necesitas es un plato de papel y si tienes una grapadora, and some colorful paper and scissors, algunos papeles de colores, tijeras and don't forget the pencil and some string. y no olvides un papel cinta y un lápiz. So what we're gonna do now is we're gonna write something on the paper plate. Así que lo que vamos a hacer es escribir algo en el papel. We're gonna write "Remember Jesus" Vamos a escribir Recuerda a Jesús, because that's what it's all about. porque de eso se trata. And then we're gonna draw a cup and a bread. Luego vamos a dibujar el pan y la copa. We're gonna hang it all together, Vamos a colgarlo todo junto and then we'll create something that you can hang up in your room so you always remember. y vamos a crear algo que puedas colgar en tu cuarto, así lo puedes recordar. So let's do that. Así que hagámoslo.
And this is how it looks when it's done. Y así es como se ve cuando está terminado. And you can hang it up in your room. Puedes colgarlo en tu cuarto. And this is a reminder of that we have to remember what Jesus did. Y esto es un recordatorio para que podamos recordar lo que Jesús hizo. I hope you had a lot of fun with us this week. Espero que te hayas divertido con nosotros esta semana. And we're gonna see you next week.